Teológica X, Teología y e-Learning, plataforma de enseñanza-aprendizaje de la teología bajo entornos virtuales, presenta el curso Discipulado y Misión. Semana 3. Las dificultades, exigencia de mi vocación. De la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. He aprendido a arreglármelas en cualquier situación. Sé pasar necesidades y vivir en la abundancia. A todas y a cada una de estas cosas estoy acostumbrado. A estar satisfecho y a pasar hambre. A que me sobre y a que me falte. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Palabra de Dios. La vocación apostólica implica dificultades que prueban nuestro seguimiento. La lectura previa nos marca ese camino. El Evangelio nos describe el entusiasmo radical de algunas personas que siguieron a Jesús. Mientras iban de camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Hay quien manifiesta su voluntad de un modo condicionado. Te seguiré, Señor, pero déjame despedirme primero de mi familia. Quienes decidimos seguirlo, hemos de considerar sus palabras. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Ahora bien, ¿qué es cargar con la cruz? Es una exigencia que implica renuncia, desprendimiento y disciplina. ¿Y cuáles fueron esas dificultades de los apóstoles en la misión? El Evangelio narra que durante su formación, los discípulos fueron objeto de pruebas y tentaciones. Hubo persecución, se dieron situaciones y conflictos internos de poder y mala interpretación de la misión de Jesús. También hubo la tentación de instalarse en la comodidad. Algunos tuvieron celos porque otros también trabajaban por el rey. Otra de las grandes dificultades fue creer que podían prescindir de la oración. E incluso había quien se escandalizaba al oír hablar de la cruz. Como Jesús, los discípulos hemos de afrontar la cruz, prueba suprema de fidelidad al Padre. Los discípulos de Jesús no estuvieron exentos de pruebas, pero ¿podremos nosotros librarnos de ellas? Considera esta pregunta y haz la reflexión. Jesús mismo estuvo sujeto a dificultades y tentaciones en el cumplimiento de su misión. Superar dificultades no solamente es propio de los discípulos. Jesús también estuvo sujeto a tentaciones que afrontó para llevar a cabo el proyecto del Padre. Las tentaciones de Jesús se resumen en una: renegar de su condición de hijo obediente de Dios manifestada en el bautismo. Pero Él vence las tentaciones y con ello nos da ejemplo de cómo hacerles frente. Esta clase de demonio no puede ser expulsada sino con la oración. ¿Qué tentaciones enfrentas en tu seguimiento de Jesús y en tu apostolado? Por favor, reflexiona en torno a esta pregunta. Como te hemos recomendado anteriormente, tómate tu tiempo, ubica un lugar cómodo y haz la reflexión. Ahora bien, las tentaciones no fueron solo problema en Jesús, también lo son en la misión. En el desarrollo de la misión, nos encontramos con actitudes que, disfrazadas de buena intención, perjudican nuestra labor. Aquí presentamos algunas de ellas. El mesianismo. Lamentablemente, algunos misioneros nos consideramos el centro de la misión y recurrimos a Dios para que nos ayude, olvidando que nosotros trabajamos para Él. Otra tentación es el activismo. Caemos en un exceso de actividades, pláticas, retiros, juntas, celebraciones y olvidamos
las cuestiones básicas, la oración, la soledad y el estudio. También podemos tener falta de confianza en Dios. Manifestamos demasiada confianza en nuestras capacidades y éxitos surgidos de la experiencia y solo recurrimos a Dios en casos graves. También está la tentación de perder la centralidad de las personas. Nos ocupamos más de lo administrativo, de la planeación y organización, y no tenemos tiempo para las personas por las cuales trabajamos. También podemos caer en el sectarismo. Allí nos encerramos en nuestro grupo y perdemos el sentido de pertenencia e integración a la iglesia. ¿Cuántos apostolados no se han derrumbado por esta situación? También podemos perder el gozo del apostolado. Transformamos la evangelización en rutina y deber y perdemos la alegría que se debe experimentar al proclamar el evangelio. A veces también nos tienta la instalación. Nos cerramos en nuestro modo y en nuestros criterios de trabajo y no estamos dispuestos a cambiar y a renovarnos hasta el punto de que los cuestionamientos nos molestan. Por último, también puede darse la envidia pastoral, terrible tentación en el ámbito misionero. Encontramos y señalamos acusativamente los defectos de todas las iniciativas pastorales que no son promovidas por nosotros. Yo estoy seguro que eso no sucede en tu parroquia. Pero, ¿no te ha sucedido alguna vez? Ahora bien, esas dificultades pueden ser internas o externas. En nuestra vida apostólica podemos encontrar dificultades externas e internas. Ya Jesús nos lo había advertido. ¿Les parece que he venido a traer paz a la tierra? Pues les digo que no, sino más bien división. En nuestras relaciones cotidianas a veces enfrentamos la incomprensión de nuestros familiares, los conflictos en la misma comunidad, la falta de recursos para realizar un apostolado. En un nivel más amplio, quien es fiel al Evangelio suele ser signo de contradicción para algunos, pues los criterios de Jesús desentonan del secularismo, del consumismo y de los intereses económicos y políticos que predominan en nuestro mundo. El apostolado nos pide ser pacientes y creativos para superar las dificultades, de modo que la misión no se ahogue como trigo entre la cizaña. El extremo de la prueba es la cruz. La predicación y compromiso con los desprotegidos le acarrearon a Jesús conflictos con las autoridades y finalmente la muerte. La cruz es la prueba excelsa de la misión de Jesús y forma parte de la espiritualidad cristiana, no por la carga que implica, sino porque hemos de llevarla como Él, con amor y entrega. En nuestra vida cotidiana estamos envueltos en dificultades y sufrimientos que solemos llamar cruces. En realidad, todo ello no nos los impone nadie, sino que es una consecuencia directa de nuestra condición humana. ¿Has identificado cuál es la cruz que Dios te invita a cargar? ¿Cuál es tu reacción frente a ella? Reflexiona al respecto. ¿Qué te motiva a aceptar la cruz que te sobreviene por vivir el Evangelio? Tómate tu tiempo y haz la reflexión. Ahora bien, algunas reacciones frente a la prueba pueden ponernos frente a situaciones interesantes. Basta ver algunas de las reacciones de los discípulos y seguidores de Jesús que no siempre fueron sinceras y decididas. Por ejemplo, después de la muerte de Jesús, los discípulos se esconden por miedo. Hay otro, el discípulo que afirmó que lo seguiría hasta la muerte, lo negó por miedo. Otros tantos seguidores desistieron en la misión. Y es que, hermanos, no todos aceptan las pruebas de la misión. Aunque a veces nos demos por vencidos, Jesús sigue creyendo en nosotros, nos apoya y fortalece. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús
aún con las pruebas que ello te acarree. ¿Has tenido deseos de dejar el apostolado o incluso la iglesia a causa de las dificultades? Recuerda que las dificultades son exigencia de mi vocación apostólica y que como Jesús, los discípulos hemos de afrontar la cruz, prueba suprema de fidelidad al Padre. Ten presente que las dificultades son una oportunidad para conocernos mejor y ser más libres. Las dificultades nos liberan del protagonismo, la soberbia, el egoísmo, la autosuficiencia y las demás seguridades. Son oportunidades para conocer nuestras capacidades, cualidades, limitaciones y defectos. San Pablo lo expresaba así: Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios. Ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. De esta manera, como está escrito, el que quiera presumir, que lo haga en el Señor. Cuanto más nos conocemos, somos más libres de aceptar la voluntad de Dios, y al ser conscientes de sus bendiciones, nos hacemos más humildes y agradecidos con Él. Los primeros cristianos fueron ejemplo en la prueba. Los acompañó el martirio. Muchos de los primeros cristianos se convirtieron en mártires por declararse discípulos de Cristo. Ya Jesús les había advertido: los entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa. A pesar de la persecución y del martirio, los primeros cristianos no renegaron de su fe en Jesús. En ese ambiente se acuñó aquella frase: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. De hecho, el testimonio que dieron al enfrentarse a los sufrimientos, incluida la muerte, hizo que muchos abrazaran el cristianismo como forma de vida. Muchos de estos primeros cristianos soportaron las pruebas por la fe en Jesús sin que el amor a su vida les hiciera temer la muerte. En nuestros días también hay persecuciones y mártires, muchas veces desconocidos para nosotros. Los primeros cristianos, ejemplos en la prueba, también se fueron sometidos a un sufrimiento. La máxima prueba para Jesús fue la cruz. Todo el sufrimiento que padeció Jesús fue causado por instaurar un proyecto en el que se devolviera la dignidad al hombre. Por eso lo crucificaron. Las pruebas fueron parte del camino que conduce a la redención. La resurrección es la victoria definitiva sobre el mal y la muerte. Más que ahondar en el sufrimiento de la prueba, hemos de confiar en las palabras de Jesús que nos animan. Les he dicho todo esto para que puedan encontrar la paz en su unión conmigo. En el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Como reflexión final, hazte esta pregunta: ¿cómo estoy dispuesto a cargar la cruz, seguir a Jesús y ser su discípulo misionero? Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.